Es cierto, nunca antes como ahora, nuestra capacidad de resistencia se ha puesto a prueba. Nunca antes como ahora, nuestras empresas y capacidades se han visto tan amenazadas. Es cierto, nunca antes como ahora, nuestros anhelos, visión y deseos de enaltecer nuestras profesiones y emprendimientos habían sido quebrantados con tal intensidad. Pero también es cierto que nunca antes, como ahora, nuestra unión y fortaleza habían potenciado desde lo más profundo nuestro liderazgo y resiliencia. Hoy que poco a poco se puede ver la luz al final del túnel, con el deseo de que la recuperación se encamine para todos con celeridad, que den números positivos a la infraestructura en todo el territorio nacional, es justo reconocer tu valor y entereza como empresario, el esfuerzo diario que realizas para seguir de pie y con ello no solo dar mejores oportunidades a las familias mexicanas, sino que también contribuyes a que la cadena productiva central de la economía, como lo es la construcción, pueda reactivarse. A ti te reconocemos, empresario y empresaria de la construcción en todo México, porque no has desfallecido y ante el peor de los escenarios, solo has hecho una pausa para encontrar el mejor momento de levantarte con más fuerza. A ti te reconocemos, porque no has dejado de confiar y de creer en la institución líder del sector construcción, porque sabes que juntos podemos llegar más lejos, porque sabes que 68 años de experiencia y trayectoria son la huella innegable de nuestro respaldo hacia las empresas afiliadas, porque sabes que unidos podemos seguir construyendo juntos. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muy buena tarde a todos. Agradecemos el favor de su atención. Este jueves de conferencia, a nombre de nuestro presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, les damos la más cordial bienvenida a este quinto y último webinar en el marco de las jornadas de prevención CEMIC Te Cuida. Estas fueron llevadas a cabo en el marco de la temporada de ciclones y huracanes de 2022. Agradecemos a los participantes que están aquí presentes en la plataforma de Zoom, también a los que nos visitan en Facebook Live de ISIC Nacional y en la página de YouTube, en el canal de CEMIC TV México. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el panel de acción social de la industria para la reconstrucción como última conferencia de estas 5 que hemos realizado para este tema de CEMIC Te Cuida en la temporada de ciclones y huracanes. Agradecemos también a la Coordinación de Responsabilidad Social Empresarial que lleva el ingeniero Nicolás Mariscal Torola, a quien al finalizar esta sesión, este panel, nos brindará un mensaje de cierre. Y para llevar a cabo este panel, cedo el uso de la voz al arquitecto Alfonso Carrillo Silva, quien es el director del Observatorio de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Adelante, arquitecto. Muchísimas gracias, Marco. Y sí, muchas gracias por la invitación a moderar este panel de acción de la industria para la reconstrucción en el último webinar que tendrán, en el quinto webinar. Y para este panel tenemos como participantes al ingeniero Maurilio Gutiérrez, presidente de nuestra delegación en Nayarit, al licenciado Misael Elorza Aguilar, presidente de nuestra delegación en Oaxaca, y como parte de estos paneles a 2 afiliados nuestros, empresarios de la industria de la construcción, al arquitecto Francisco Cruz, afiliado en la delegación de Nayarit, y al ingeniero Rigoberto Carballo, afiliado en la delegación de Oaxaca. Este panel lo llevaremos a cabo en 4 rondas. La primera ronda tendrán cada uno 3 minutos. En esta primera ronda
solo participarán nuestro presidente de la delegación de Nayarit y de Oaxaca, y ya a partir de la ronda 3, 2, 3 y 4 participaremos con los 4. Yo les haré preguntas en las cuales tendrán 3 minutos cada uno para responder. Les pido que seamos respetuosos del tiempo para poder concluir de acuerdo al programa, ¿no? De todos modos, cualquier exceso en el tiempo, pues se los haremos saber, nos veremos en la necesidad de interrumpirlos, ¿no? Entonces, daremos inicio, y para nuestra primera ronda le pediría a nuestro presidente de Nayarit que nos comentara, nos expusiera sobre casos de que ha él vivido como presidente, como empresario, sus experiencias en esta parte de sucesos climatológicos, ya sea por huracanes, sismos, de reconstrucción. La misma pregunta sería también para nuestro presidente de Oaxaca, y tienen 3 minutos para responder. Ingeniero Maurilio, si gustas empezar, por favor. Claro que sí, amigo Alfonso. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que comparto el panel el día de hoy. Y bueno, mi experiencia ha sido específicamente en el estado de Nayarit. Pues han sido las inundaciones por los fenómenos meteorológicos. Platicaba hace un momento por ahí con el arquitecto Paco y hemos visto que el cambio climático pues ya se percibe en todas esas precipitaciones atípicas que se dan. Nosotros hemos tenido 3 fenómenos en los últimos 20 años con gran afectación, ¿no? Entonces, esto se vuelve cada vez un daño más paulatino, es decir, con mayor recurrencia, y desgraciadamente, pues por la zona costera acá en Nayarit, ha habido centros de población que pues en menos de 3 años han sido impactados hasta por 2 fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces, eso ya nos abre un panorama un poco más grande sobre la infraestructura que se debe de realizar en todos esos centros de población, sean a través de infraestructura de protección, incluso hasta el tema de los diseños, de los periodos de retorno de esas grandes precipitaciones, pues ya cada vez se va modificando más, ¿no? Entonces todo esto viene en consecuencia del cambio climático. Hablar específicamente de temas de inundaciones, pues nos remonta hace menos de un año. Por ahí tuvimos un par de huracanes que nos dejaron mucha humedad, y fueron 2, principalmente 2 de los ríos que fluyen aquí en el estado, en la zona norte, donde hubo pues unas avenidas extraordinarias, ¿no? Les decía, incluso hubo algunas poblaciones pequeñas que quedaron totalmente bajo el agua. Entonces, pues esto cada vez se vuelve un problema para la sociedad, para todas las personas que viven en esos lugares. Les puedo anticipar que incluso algunas han pensado ya en cambiar de lugar de radicación, ¿no? De su centro de hogar, de trabajo. Entonces, pues eso ya nos debe de poner a nosotros que somos cabezas de industria en esto de la construcción, pues nos debe de tener con otros aspectos más reales, con datos más duros sobre las precipitaciones. Les digo, aquí en Nayarit, por fortuna, a pesar de que tenemos una zona sísmica activa, pues no es ese nuestro problema son el impacto recurrente, lo comentaba ahorita Alfonso. Estamos con las antenas puestas sobre un fenómeno que está aquí a las afueras en el Pacífico. Entonces, pues esto que inicia la temporada de huracanes y luego nos ponemos a trabajar, ¿no? En ese sentido de tener, lo primero que hacemos es un parque de maquinaria que corresponde a todos nuestros afiliados, tenerlas ubicadas, y esa información la tiene la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Que es con los que nos mantenemos informados y coordinados para cualquier eventualidad de esta índole. Muchas gracias, ingeniero, y tienes mucha razón. Ahí acabas de tocar dos puntos que son importantes y que debemos de considerar, que es la parte del cambio climático, que es la parte del medio ambiente, que no estamos entendiendo la magnitud del daño que estamos ocasionándole y las consecuencias que esto puede tener. Y un punto muy relevante de que es esas zonas que fueron creciendo con el tiempo y eran zonas de alto riesgo, y entonces hoy día
estamos sufriendo las consecuencias. Eran zonas que quizás nunca se debieron de haber habitado, ¿no? Y lo mismo pasa en otros estados como es Oaxaca, donde año con año pasa lo mismo a la misma gente en el mismo municipio, ¿no? Y creo que sí son cosas que hay que considerar en el desarrollo y en el crecimiento de un municipio o del propio estado. Licenciado Misael Lorza, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes por la invitación, ingeniero. Y efectivamente, siempre hemos dicho que en Oaxaca hemos presumido que tenemos todo, y realmente sí, nos pasa de todo. Aparte de que somos pues una zona sísmica, también la orografía pues no nos ayuda mucho, pero sí es cierto, ¿no? Creo que el cambio climático que se sigue dando, pues creo que nos afecta desde hace mucho tiempo, no hemos querido entenderlo, y como dice, ¿no? La gente sigue o siguen afectándoles a las mismas poblaciones, el mismo fenómeno se repite, porque creo que la cultura también es distinta. Nosotros a manera de broma siempre hemos dicho que si el gobierno reubicara a las familias que viven en esas zonas, creo que saldría más económico hacerles una vivienda que estar reconstruyendo tanto viviendas, caminos, todo lo que tiene que ver con el agua potable. En fin, creo que de repente no logramos entender eso, es la idiosincrasia de nuestra gente, pero bueno, nosotros pues aportamos lo que podamos. Es difícil, son costumbres, y bueno, y lo que ha pasado en nuestro estado, creo que retomamos al tema del 2017, cuando en el istmo de Tehuantepec se da los sismos, pues creo que fue algo catastrófico, la verdad, porque fue difícil, muchas familias perdieron a sus seres queridos, y nosotros lo que hacíamos era en ese momento, era pues tratar de ayudar. Creo que fuimos los primeros en llegar en ese momento a la zona de desastre, apoyándonos con maquinaria. Aquí había una fundación, pues existe la fundación, la Fundeco, que en su momento nos apoyó con combustible para poder mover maquinaria. Había compañeros que disponían de sus Loboy, nosotros del equipo que teníamos, y llegar a la zona, que lo primero que era retirar el escombro. Había brigadas también de técnicos aquí de la Cámara que iban a dictaminar los edificios que estaban, a los que había que demoler, los que se podían salvar también se estuvieron haciendo. Entonces creo que nosotros de alguna forma nos hemos involucrado. El detalle es que en el tema de la reconstrucción, el gobierno, tanto del Estado como el gobierno federal, pues nunca voltearon hacia las empresas de Cámara para poder ser parte de esa reconstrucción. Pero bueno, en el tema de apoyo, creo que nosotros pues al ser nuestros paisanos, lo que buscábamos era en un momento dado primero ayudar y después involucrarnos en el tema de la reconstrucción. No se dio, pero bueno, creo que lo que estamos aprendiendo es que debemos pues hacer equipo nosotros primero como empresarios para poder ayudar a la gente, y esa es nuestra labor. Creo que estamos para eso. Digo, la vida de repente nos ha dado la oportunidad de poder ayudar de esa forma, y creo que vamos a seguir haciéndolo. Creo que, como dicen, vamos a seguir viviendo acá, vamos a seguir teniendo los mismos fenómenos, y pareciera que ahora, por el tema pues el cambio climático, pareciera que vienen más seguido y con una fuerza pues diferente, ¿no? Cada vez viene siendo un tema muy complicado, pero pues aquí estamos a la orden. Y ya lo de Ágata ahora, pues igual, ¿no? Seguimos ahí esperando. En el estado sigue lloviendo, no han parado las lluvias, de repente son interrumpidas por un día, 2 días, pero sigue, ¿no? Pero bueno, en la medida del programa, pues vamos a seguir aportando lo que nosotros tengamos acá, ingeniero. Aquí, tienes cerrado tu micro. Suena así a algo, decir que Oaxaca tiene todo, pero sí, efectivamente, son de los estados en los que reiteradamente, año con año, tienen algún suceso, ¿no? Es una zona altamente sísmica, ¿no? Los huracanes normalmente pegan por ahí o muy cerca, y eso trae muchísima agua, ¿no? Lluvias, inundaciones, ¿no? Y bueno, es uno de los estados con mayor número de municipios, y de estos municipios, muchos de ellos
son habitados todavía por comunidades indígenas y que tienen sus propios usos y costumbres, ¿no? Y esto hablabas de cuando el sismo del 2017, y efectivamente muchos de ellos hubiera sido lo mejor. Y recuerdo esa zona, pues me tocó representar a la Cámara en el Fideicomiso de Fuerza México como miembros de él y ver toda la parte de reconstrucción. Estuvo bajo nuestra responsabilidad y ahí el licenciado Arballo me hizo, me pidió que me encargara de esa parte, y cuando hablaba yo con las aseguradoras me decían, Alfonso, es que reúne todos los requisitos para no ser habitable, ¿no? O sea, aquí no deberíamos dar ningún seguro porque estábamos dando las casas que se estaban construyendo, las estábamos dejando con un seguro, y la indicación de ellos era decir, no deberíamos de darlo. O sea, esta gente lo ideal sería moverlas, pero es difícil. Es una cultura, tienen sus costumbres muy arraigadas, pero definitivamente en un año, exagero 2, pero lo que se gasta entre lo que da el gobierno y lo que da el apoyo de la iniciativa privada, las organizaciones civiles, algunos países, ya se hubiera podido desarrollar alguna ciudad donde pudieran tener servicios, tener una mejor calidad de vida y buscar conservar esas raíces de usos y de costumbres. El hecho de darles una mejor calidad de vida no estaría peleado. Pero bueno, tienes razón en lo que comentas, y ahí hay que seguir buscando hacer un cambio. Pasaremos a la siguiente ronda, en la cual también será de 3 minutos, y aquí sí serán nuestros 4 invitados. Vamos a empezar con el arquitecto Francisco Cruz Gutiérrez, a quien le pregunto, ¿qué lecciones les dejaron los sismos de 2017 en términos de atención y reconstrucción? La cambio, es para el ingeniero Rigoberto Carballo, ya que él le tocó ahí en Oaxaca mucho más fuerte. Creo que sería mejor para él esta pregunta. ¿Qué lecciones les dejaron los sismos de 2017 en términos de atención y reconstrucción? Ingeniero Rigoberto Carballo, si nos haces favor. Muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero, por darnos la oportunidad de participar en este evento importante aquí. Gracias a los compañeros que están también conectados en línea. Sí, efectivamente el fenómeno del sismo del 2017 nos dejó una gran experiencia porque nos impactó, se puede decir que en toda la infraestructura, tanto de vivienda, de escuelas, espacios educativos, lo que es comunicaciones, nos impactó en todas las áreas. Realmente en ese entonces su servidor teníamos una obra ahí pegado, un tramo carretero de conservación pegado a lo que es Pochutla, Puerto Ángel, y ya habíamos tenido mucha lluvia. Teníamos mucha lluvia, de por sí toda la semana nos estuvo llueve y llueve, entonces los taludes estaban muy mojados, muy cargados de humedad, y con el sismo que se sacudió, pues imagínense, se nos vino todo encima. Parte de ello, pues lo que es edificación, lo que es espacios educativos, o sea, todo nos impactó terriblemente. Es una experiencia que nos queda que debemos de pues tratar de platicar con los comités de protección civil de los municipios, en este caso del estado, porque ya para nuestro estado es muy común de que nos peguen los fenómenos tanto de sismo. Nos ha pegado también fenómenos de vientos, nos ha tocado rachas de vientos también, que ustedes saben que tenemos la zona ya del Istmo, lo que es la zona de ahí de Juchitán, la Ventosa, donde nos pegan vientos con fuerzas muy fuertes. Entonces, eso todo, en Oaxaca nos pega de todo, ¿no? Como decía nuestro presidente, aquí tenemos de todo. Entonces, realmente eso sí hemos ido previendo cosas con los comités de protección civil, con las autoridades municipales. Cuando se viene el periodo de lluvia, siempre se le da alguna sugerencia para que puedan en alguna manera protegerse, ya sea de un sismo, ya sea de lluvias, porque nosotros en nuestro estado tenemos la mayor parte, un 90% de nuestro estado es montaña, es zona montañosa.
Entonces, el sismo, la lluvia nos pegan, los derrumbes, los deslaves, los caídos, y eso ocasiona en muchas ocasiones pérdidas humanas. Entonces, sí hemos, ahora sí que de todo lo que nos ha pasado y hemos vivido, hemos hecho ya una experiencia amplia de cómo atender, en este caso, la emergencia, pero principalmente prever, tratar de que los comités de protección civil, conjuntamente con las autoridades municipales y estatales, podamos prever esto y que no nos pegue mucho en daños, principalmente en pérdidas humanas. Muchas gracias, ingeniero. Y creo que sí, mencionabas a los comités de protección civil, y creo que es un trabajo que se debe de hacer durante todo el año y para buscar trabajar sobre la prevención. Creo que eso es algo importante. Siempre estos comités son reactivos, ¿no? Entran en acción en el momento en que está el desastre, ya llámalo post-sismo o cuando está pegando un huracán. En la zona de Oaxaca, sí, recuerdo esa zona de los vientos, es impresionante, se nos llevaba todo, no podíamos montar nada porque lo volaba, eran unas velocidades impresionantes, ¿no? La siguiente pregunta sería para el arquitecto Francisco Cruz, y le pregunto, ¿cómo cambiar el paradigma de la acción reactiva a la acción preventiva y participativa? Adelante, arquitecto. Muy buenas tardes a todos. Su servidor les manda un saludo desde Nayarit. Bueno, en la experiencia que hemos tenido al paso de estos dos fenómenos naturales que nos volvió en nuestro estado de Nayarit en el 2018 y en el 2021, creo que hace falta mucho la concientización de la población en el aspecto de que es un sector muy vulnerable, y ellos, hablando de una prevención, cuando se determina que meteorológicamente no van a ser bien vistos en el año en curso, las autoridades hacen su labor de desplazar a estas personas a una zona segura, pero la misma sociedad no quiere salirse de sus hogares. En el año 2018 tuvimos esta acción como Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción junto con colegios de profesionistas, donde hicimos una campaña de concientización a las personas, y eso funcionó muy positivamente, derivado a que ya no era gobierno quien estaba pidiendo que desalojaran sus hogares, sino que eran ya asociaciones civiles que estaban preocupadas por la integridad de las familias. En el tema de prevención, ese puede ser un aspecto muy importante. El otro, las comisiones que se integran de gobierno junto con las cámaras, junto con los colegios. Y algo que es muy importante, que es lo posterior a los eventos. Muchas veces, después de que termina el evento, de que entran los temas de reconstrucción, los temas de limpieza, nos olvidamos totalmente. Y solo esperamos a que en años próximos volvamos a incurrir en un fenómeno igual. Es importante voltear a ver y sobre todo aplicar las leyes. ¿Aplicar las leyes en qué aspectos? En la ley de asentamientos, en los planes de desarrollo que no se respetan, los reglamentos de construcción que prácticamente son nulos en todas las zonas donde desgraciadamente golpean estos fenómenos, tanto inundaciones como sismos. Nosotros en Nayarit tenemos un claro ejemplo de que sí se puede, y sobre todo que nosotros, como industria de la construcción, como constructores formales, como ingenieros, como arquitectos, como profesionistas, podemos aportar. Nosotros teníamos el caso de un municipio que seguido era atacado por inundaciones, porque no solamente las inundaciones se dan cuando el fenómeno meteorológico afecta directamente al estado, sino tenemos sierra nosotros, que las lluvias golpean en el estado de Durango, en el estado de Zacatecas, y bajan por los ríos y nos afectan. Teníamos un municipio, el municipio de Santiago, que se inundaba pues prácticamente cada temporada. Se hicieron obras de ingeniería, en este caso presas, la presa de la Yesca, la presa del Cajón y la presa de Aguamilpa,
Y esa agua que inicialmente destruía las casas, los terrenos, todo lo que conllevaba a la población, fue controlada, canalizada y sobre todo aprovechada en energía. Entonces, siento que nuestro trabajo también debe ser posterior a los eventos. En el tema de la acción siempre nos preparamos como todas las delegaciones con nuestro presidente, hace el llamado, hacemos el inventario de la maquinaria, hacemos el inventario del capital humano, hacemos el inventario desde la alimentación de las personas que vamos a mandar a la línea de acción, y todo esto se refleja como una cámara socialmente responsable, es bien visto por la sociedad. En las dos acciones que hemos tenido nosotros en el estado de Nayarit, la Cámara ha tenido una participación muy positiva y siento que así debe de ser, pero sí es muy importante recalcar lo preventivo, la acción y lo correctivo, debemos de atacar esos tres temas. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Y sí, tocas ahí puntos importantes. Mencionabas el plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo debe de ir acompañado del cumplimiento de las leyes, ¿no? De las leyes de desarrollo urbano, de la ley de obra pública, ¿no? Que después siempre queda en que se inundó, pero nunca se ven las causas de esto, y siempre va acompañado de que alguien no hizo correctamente su trabajo, y vienen las consecuencias de que las corrientes arrasan con las construcciones, casas, escuelas, ¿no? Y nos pega en todos los aspectos, pega desde la parte de infraestructura, en la parte de que después están las clases suspendidas, no se pueden los niños ir a la escuela porque no están en condiciones, perdieron luz, no tienen el drenaje, el agua potable, en fin, creo que ahí, y ese es un trabajo que las comisiones pueden analizar y ver, pues para ir fincando responsabilidades. Alguien tiene que absorber todas estas violaciones que muchas veces se ven afectadas por la corrupción que hay en este tipo de permisos de obra y licencias para hacer desarrollos, ¿no? Y lo que sí para estos, en este caso Nayarit y Oaxaca, el agua ocasiona miles de problemas, pues tenemos otra zona como lo está sufriendo ahorita Nuevo León, en el caso particular del municipio de Monterrey, ¿no? Con una escasez de agua impresionante, ¿no? Y todo esto es con el mismo problema. En algunos lados nos trae el exceso y en los otros la escasez, pero es el cambio climático. Pasemos a la siguiente pregunta, que sería para el ingeniero Maurilio Gutiérrez. Ingeniero, bajo tu perspectiva, ¿cuáles son las acciones o buenas prácticas que contribuirían en la atención a los desastres? Sí, las acciones en lo que me lleva la experiencia que hemos participado, en primer lugar, yo pienso que es la voluntad y sobre todo la responsabilidad social que tenemos las empresas de cámara, que ante cualquier eventualidad de esta índole atienden el llamado, y esa es una realidad. Digo, acá en Nayarit podemos decir que el mayor número de maquinaria pesada que se encuentra en el estado, pues lo tenemos aquí con nuestros afiliados, ¿no? Entonces, prever a través de estas acciones, de tenerlas ubicadas 1 o 2 días antes, incluso a veces antes de que impacte un fenómeno meteorológico en alguna localidad, nos ayuda mucho a tener situado equipo para accionar ante la eventualidad. Desgraciadamente hay un periodo que yo creo que igual que mis compañeros de Oaxaca, no se puede realizar nada, digo, hasta que no deje de llover, hasta que no baje por ahí el cauce, algunos ríos que se empiezan a ver los daños, pues es la manera en donde uno empieza a accionar, y de manera, incluso los puedo decir, hasta administrativa, el hecho de hacer un llamado a CEMIC Nacional y empezar a tener algunos apoyos de otros estados, de otras delegaciones, para empezar a canalizarlas en los centros de población donde se puedan tener un poco más de daños o afectaciones, pues es la manera en que hemos estado realizando todas estas prácticas. Nos ha servido de experiencia, les digo, desgraciadamente, los últimos 3 años ya nos ha tocado un par de fenómenos y nos han impactado fuerte, y pues hemos tenido la experiencia ya de saber cómo abordar estos temas.
Desgraciadamente, yo pensé que era un tema nada más de Nayarit, pero mi compañero Misael dice que también allá en Guerrero, también a los constructores de cámara no nos consideran, también aquí en Nayarit, incluso muchas veces para la reconstrucción, pero va más allá, digo, es el sentido social de las empresas, de tratar de, como principio universal, salvaguardar la vida de las personas, de reubicarlas, de apoyar en el tema de moverlas hacia lugares seguros. Digo, eso siempre es lo previo, ¿no? A los fenómenos. Ya en la reconstrucción, alguna empresa llega a trabajar o algunas, pero desgraciadamente pues nos hace falta todavía esa parte, ¿no? De que volteen las dependencias a ver la mayor cantidad de fuerza de trabajo que se encuentra en el Estado, y que no dudo que en otras delegaciones pase lo mismo, que somos nosotros, pues participamos, ¿no? En tema de eventualidades, y desgraciadamente pues cuando se trata de reconstruir, ahí es donde también a veces nos dejan a un lado, ¿no? Entonces, de esa manera hemos estado contribuyendo como empresas responsables que somos, y aunado a la buena voluntad de las empresas que tenemos afiliadas aquí con nosotros, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, ingeniero. Por último, para cerrar esta ronda, le preguntaría al licenciado Misael Elorza: como constructores, nuestra responsabilidad va más allá de donar, pues contamos con capacidades técnicas, así como con contactos, maquinaria y equipo. Como empresas de la construcción, te preguntaría, ¿qué implicaciones tiene participar en la atención y reconstrucción ante un fenómeno natural que se convierte en desastre? Gracias. Pues creo que tenemos una responsabilidad, como dice, que va más allá de donar. Y créame, aunque se escuche así muy drástico, cuando estos fenómenos suceden en nuestro estado, digo, no nos alegramos, pero es cuando para nosotros representa oportunidades de trabajo. Entonces lo que hacemos es, como dicen, ya no las sabemos, de repente ubicamos, así como decía el ingeniero de Nayarit, los módulos de nuestros afiliados por la zona donde suceden los fenómenos en su momento. Tenemos una relación de equipo y lo ponemos a disposición de entrada con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, que ellos son los que nos marcan la pauta para poder accesar a las zonas y con el visto bueno de ellos, porque ellos son los primeros en que de repente pues son, pues es la parte normativa, a lo mejor no del gobierno federal. Y lo que hacemos es, pues primero de entrada ayudar. Sabemos que estos fenómenos, repito, para nosotros representan oportunidades de trabajo. Nuestro estado, de repente, el presupuesto que mandan, aunque sean históricos para el gobierno del estado, de repente se pierden en otras cosas, y no a lo mejor en materia de infraestructura. Pero nosotros hemos estado dispuestos siempre, primero, como dice, a donar, a apoyar, pero también hemos tratado de hacer hincapié en nuestra gente, porque no tienen la cultura de la prevención. Sabemos que somos un estado eminentemente sísmico y que por las condiciones meteorológicas y la orografía, pues siempre suceden estas cosas. Y nuestra gente, la verdad, también nosotros trabajamos en la zona, tenemos muchos amigos en la zona de la costa, pero también es muy común que ellos, en lugar de prevenir en su vivienda, se sientan a esperar a los fenómenos como si esperaran la visita de una familia, en lugar de que se pusieran a guardar a lo mejor bienes o documentos personales, y en el caso de los que tienen sus viviendas con lámina, en lugar de amarrarlas o protegerlas, pues realmente así como que no pasa nada, y de repente a lo mejor ha habido huracanes o tormentas que las anuncian, no tocan tierra, y a lo mejor tienen esa idea de que no pasa nada, pero cuando pasa les arranca todo. Entonces, como decíamos al inicio, creo que es repetitivo, es muy costoso el mantener a las comunidades de repente ahí en sus lugares, pero bueno, es parte de esa cultura, y nosotros pues lo que hacemos es intentar reconstruir, de repente cambiar un poco ya el paradigma de las personas, o sea, cambiarles, decirles, a ver, una cosa es ayudarlos, pero no siempre, o sea, es cuestión de prevenir, y creo que cuesta mucho, inclusive a las autoridades municipales, pues también realmente creo que nos metemos más en los temas políticos, en otro tipo de situaciones, que esto lo dejamos o que alguien nos va a ayudar, y de repente es cierto, las donaciones se dan, pero cada vez
las laderas se siguen reblandeciendo, es complicado o implica exceso de recursos de repente para la reconstrucción de los caminos, de las escuelas. Y también aquí en nuestro estado sucede algo. Ni el gobierno del estado, digo, tiene la totalidad de las escuelas, no todas tienen la documentación legal, no todas pueden ser sujetas de un seguro. Entonces suceden este tipo de situaciones y empezar de ceros. O sea, no hay forma de que resurja de acuerdo a los seguros que se hayan contratado o a la prevención. La verdad es que estamos en una situación y lo que nosotros hacemos como Cámara o como empresas es ayudar en su momento, ¿no? En este caso nosotros estuvimos ayudando ahorita en la costa. No sabemos si en algún momento la Secretaría nos apoya con algo, pero bueno, lo hicimos porque de alguna forma ha sido nuestra casa donde hemos trabajado en la SCT, ahora la SIC, y creo que lo hacemos primero porque, como dice, ¿no? Es ayudar a nuestros paisanos y después ver lo demás, pero sí es un tema que debe venir desde la prevención y es un tema que, por ejemplo, en el caso de la zona de la costa, en las radiodifusoras están de manera muy constante, ¿no? Anunciando, pero creo que nuestra gente es así y yo siempre creo que vamos a ir primero con la prevención y nosotros vamos a estar para ayudar y también para nosotros son oportunidades de trabajo, aunque se escuche así muy drástico, pero es la única forma. De repente, antes le decíamos sanfondén, porque era la única oportunidad de poder contratar, pero ahora pues de repente sí también ya implica pues no solamente gastos al erario, ¿no? Y seguimos estando igual. Entonces siento que tiene que haber una recomposición en la sociedad para poder prevenir, y si hay que reubicar, yo creo que también hay que poner el Estado debe ejercer el poder de decir, hay cosas que se tienen que cambiar y hay que hacerlo, porque solamente así vamos a dejar que nuestros recursos, en lugar de aplicarse en otro tipo de infraestructura, sigamos reconstruyendo lo que desde un principio ha estado mal. Efectivamente, ahí mencionabas varios puntos. Uno era lo de los famosos fondos, ¿no? Que se tenían y que cada año era una fuente de trabajo para las empresas locales, ¿no? Aunque tardaban en pagar y en muchos casos incluso hasta años se pagaba, tampoco, que era algo que no entendíamos porque el recurso ahí estaba, en una caja de ahorro, que los recursos, Hacienda era un porcentaje del famoso PEF y se iba acumulando y debía de haber ese fideicomiso, siempre debió de haber funcionado con mucho flujo y era algo de lo que no entendíamos. Y un punto que siempre fue turbio y nunca pude, como parte del fideicomiso, cuando los sismos, fue la parte que mencionabas, muy, muy importante, la parte de los seguros. Nosotros le pedíamos en ese entonces al secretario Mid que qué pasaba con los seguros de las escuelas, por qué no entraban, por qué no empezaban a tramitar los pagos y poder tener capital para poder reactivar las escuelas mucho más rápido de lo que se estaba dando, ¿no? Y nunca tuvimos una respuesta. Creo que es algo totalmente opaco, como muchas otras cosas, faltos de transparencia. Era algo que debía estar a la disponibilidad de la sociedad y ver quiénes son los que dan estos seguros, ¿sí? Todos los seguros, y sabemos, no se necesita ser experto, que las aseguradoras tienen sus coaseguros también, y reaseguran esta cartera, y nunca hemos visto, yo nunca he podido ver y que me transparenten cómo se recuperan estos recursos en todas estas zonas afectadas, ¿no? Y fue algo que tratamos de hacer en las casas que estuvimos dando, que se quedaran con seguros. Cada día los daños del desastre son mayores, como bien dices, aumentan por el mismo cambio que hemos estado mencionando aquí, climático, es reiterativo, pero es una realidad. Cada día es mayor el daño y cada día es más difícil en cada año conseguir ayuda. De ayuda internacional, ayuda de las organizaciones, incluso ayuda de las propias empresas globales, se complica. Cada vez está más complicado ahora por los requisitos que les ponen fiscalmente, que requieren comprobantes, que quieren demostrar. Todo eso, la ayuda tarda mucho ahora en darse y el desastre es mayor. Y esto hay que considerarlo. Pasemos a la siguiente ronda,
donde también tendremos una pregunta para cada uno de ustedes. Abriré con el ingeniero Rigoberto Carballo, a quien le pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción cuando la infraestructura vital, como carreteras y puentes que conectan a las comunidades, se ven afectados y dejan a las comunidades incomunicadas? Adelante, ingeniero Carballo. Gracias, ingeniero. Efectivamente, yo creo que la acción inmediata a seguir pues es activar los equipos, los módulos que se tienen ya instalados en las zonas. Como comentaba hace rato el presidente, nosotros coordinamos con la Secretaría, con nuestros compañeros que tienen obra en la zona de la costa, que es por lo regular donde nos pegan los huracanes más fuertes. Se activan inmediatamente los módulos que se tienen en la zona y se activa también la maquinaria que se tiene concentrada aquí en el estado, como fue ahorita el caso del huracán Ágata, que de aquí movimos mucha maquinaria y la maquinaria que estaba en la zona. Es muy importante valorar los cruces, los arroyos, cuando en este caso, fíjese que lo que es el Ágata nos pegó a inicio, el primer huracán de la temporada. Caso muy diferente, por ejemplo, cuando fue el huracán Paulina en 1997, que a mí me tocó estar ahí en la zona también y atender toda la emergencia del Paulina. El Paulina nos pegó el 7 de octubre, ya era de los últimos. Y aún así nosotros rehabilitamos pasos inmediatos con obra menor, con tuberías de lámina, de concreto, para poder dar pasos, porque fue un área muy grande la que nos impactó el Paulina. El Paulina nos impactó desde el municipio de Santa María, Huatulco, toda la zona costera de Oaxaca hasta Acapulco. Entonces fue un área muy grande con mucho daño en las vías, principalmente en las vías carreteras, lo que es caminos, carreteras, puentes. Recuerdo que nos tiró 52 puentes en la costa, nosotros en el estado de Oaxaca, y era una cuestión de que teníamos que inmediatamente reactivar lo más pronto posible los caminos, los accesos a las comunidades, a los municipios. ¿Por qué? Porque todo entra a través de las vías de comunicación, que es caminos. Comisión Federal no podía entrar si no había caminos. Independientemente, Comisión, en el momento de la contingencia, trajo mucha infraestructura. Ellos trajeron muchos helicópteros para poder tratar de reactivar lo más pronto la energía eléctrica en las comunidades, pero era un área muy grande y no les daba para poder llevar todos sus insumos y sus materiales a las comunidades. Entonces era muy importante tener la vía tierra. Entonces se activaron las brigadas para poder ir dando paso ya y ir rehabilitando de manera provisional los pasos que nos había dañado, que nos había cortado el fenómeno. Pero vuelvo a insistir, en aquel entonces nosotros rehabilitamos los pasos y aún así nos pegó un segundo huracán que fue el 8 de octubre, que nos volvió otra vez a cortar los pasos que ya se habían rehabilitado. Hoy Ágata nos pega el primero de la lista de huracanes que tenemos programados que nos pegue en la costa. Es el primero, nos pega muy fuerte en una zona quizás mucho más pequeña de lo que le pegó en aquel entonces el Paulina a la costa. Pero ahorita estamos viendo que estamos teniendo muchos problemas con los pasos, porque se han estado rehabilitando los pasos, se han estado dando pasos provisionales, pero la lluvia está encima, casi diario ha estado lloviendo y los pasos los ha estado nuevamente llevándose. O sea, no nos ha permitido mantener el paso constante hacia las comunidades. Se están previendo de que podamos dar pasos, pero con obras que sean un poco más contundentes, que no sean tan frágiles, para que se puedan sostener por lo menos este periodo de lluvia y poder mantener el paso para las comunidades, para que así se les pueda hacer llegar víveres. Tenemos todavía comunidades que sí ya se rehabilitó y ya pudieron haber ido
los vehículos a las comunidades, pero nos ha tocado que luego quedan a veces atrapadas porque el río ya creció y se volvió a llevar el paso. Entonces, sí se le ha estado batallando bastante ahorita con el tema de los pasos provisionales, pero sí se están previendo ya algunas estructuras, como son tuberías de concreto, tuberías de acero, en algunos pasos que nos permite que el río se llevó el puente, la losa, pero se quedaron los estribos, entonces se están consiguiendo o proponiendo tuberías de concreto para que, perdón, de acero, para que podamos pasar y hacer uso de la poca estructura que se quedó todavía por el daño del huracán. Entonces, son cosas que tenemos que ir previendo para que los pasos provisionales se mantengan por lo menos para este periodo de lluvia, y una vez que pase el periodo de lluvia, pues ya vendrá el programa de reconstrucción que me supongo que la Secretaría va a implementar. Pero es importante ahorita estar al pendiente con lo que es maquinaria, con lo que es personal. Las lluvias siguen pegándonos fuerte. Al haber lluvia hay mucho derrumbe, muchos caídos. En los derrumbes se nos vienen árboles. Traemos unas brigadas con motosierra. Bueno, estamos activos en la costa con nuestros amigos, compañeros de la Cámara, que tienen esa posibilidad de dar ahorita ese apoyo a nuestros paisanos de allá de la costa que están ahorita batallando con lo que es la lluvia. Es importantísimo que mantengamos esta comunicación y que mantengamos este apoyo a través también de allá de la CEMIN Nacional, porque sí es importante ayudar a nuestra gente ahorita que lo está necesitando. La costa está, esa zona de la costa, lo que es Candelaria, Pochutla, Tonamecas, San Miguel del Puerto, Loma Hidalgo, esa zona es la que impactó, son como alrededor de 20 municipios que impactó en el huracán, y están ahorita ellos, la verdad, necesitados del apoyo de la sociedad. Estamos nosotros como constructores pendientes, nuestra gente está por allá, tenemos la gran mayoría de los compañeros, tenemos maquinaria, tenemos personal que está apoyando de diario allá en la costa. Y bueno, esperemos poder sacar esta contingencia porque sí está crítica, porque la lluvia sigue casi de diario, está la lluvia pegándonos, es una zona que llueve mucho, y pues vamos a estar ahí pendientes hasta donde nuestras fuerzas nos den para poder ayudar ahí a los paisanos de la costa. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para el licenciado Misael. En algunas de estas comunidades, y como lo acabamos de mencionar, se inundan año tras año. Para prevenir lo anterior, obras como la construcción de bordos podrían ayudar mucho. Sin embargo, los municipios no cuentan con recursos suficientes para poderlas llevar a cabo. ¿Qué mecanismos, en tu experiencia y como presidente de la delegación y estar en qué mecanismos crees que se puedan utilizar para impulsar una infraestructura preventiva, que no se vuelva reconstrucción, sino que tengamos una infraestructura que contemple estos pasos donde sabemos que la corriente, y que se pueda construir algo que soporte o sean menores los daños mínimamente a lo que ocasiona? Te preguntaría esto, licenciado, y te pediría que tratemos de respetar los 3 minutos. Ya vamos bastante colgados, entonces les pido su apoyo en ese sentido. Adelante, por favor. Fíjate que sí, creo que lo que hemos dicho, creo que es la prevención. Nosotros lo que hacemos ahorita en el caso de la rehabilitación de los caminos, llevamos adelante una retroexcavadora que va quitando los derrumbes, y una moto que va haciendo las cunetas para evitar eso. Pero es como un mejoral que les damos. Los municipios deberían de disponer dentro de sus presupuestos un recurso para esto, la verdad. O sea, es complicado. Lo sabemos que en los municipios aquí del estado hay quienes cuentan con maquinaria, pero tampoco traen así como un atlas de riesgo, ¿no? Entonces, es necesario por ahí, a través de Protección Civil, que es una coordinación aquí del estado, yo creo que pues vamos a tener que sentarnos a hacer nosotros esa petición para que se vaya dando eso. O sea, Protección Civil debe meterse en este asunto, pero les repito, de repente son puestos políticos. La gente que debe estar ahí debe conocer sobre estos fenómenos y empezar a cambiar pues no sé,
la forma de pensar de nuestras autoridades, porque pareciera que cuando las cosas se dan, pues piden ayuda, pero como decíamos, cada vez se complica. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero tampoco podemos más allá. De por sí ha estado complicado aquí el asunto. Y otro tema, nuestro Estado, una deuda que autorizaron la vez pasada la legislación, compraron equipo, maquinaria que no vemos nosotros en la zona. Si ese módulo, los módulos de maquinaria estuvieran bien estructurados, creo que la prevención, como decimos, siempre debe ir más allá, porque después la reconstrucción pues nos pega, ¿no? El recurso que llega debe ser para otras cosas, pero seguimos reconstruyendo lo mismo, lo que decía. Y es un tema que no solamente es de las autoridades, también de la sociedad civil, de las personas, que aún cuando sabemos que no debemos construir en algunas zonas, en los municipios de nuestro estado, bajo el sistema de usos y costumbres, pareciera que las reglas o los reglamentos de construcción se lo pasan por otro lado. Entonces hay que ser un poco más estrictos en ese sentido, porque es prevenir a la sociedad, a nuestros ciudadanos precisamente, para evitar que en un futuro estemos gastando de manera repetitiva en lo mismo. Aquí debe cambiar un poquito el tema, pero es cuestión también de que las autoridades se involucren. Nosotros como empresas, pues de repente hacemos nuestra aportación hasta donde también estamos limitados, pero es un tema más del Estado. Y claro, nosotros como sociedad civil organizada también vamos a hacer nuestra labor. Creo que de repente también lo hemos dejado muy suelto el asunto, pero creo que es momento de involucrarnos. Creo que vamos a generar por ahí algún boletín que tengamos que hacerlo directamente con las autoridades, porque ya debemos llegar a un tema pues más estricto en el tema de prevención, porque decíamos, a lo mejor hacemos bardas, nosotros mandamos equipo, pero no puede ser toda la vida que estemos así. Hay que cambiarle a las autoridades y a la misma sociedad, crear ya reglamentos de construcción bien definidos y aplicarles nada más, ¿no? De repente sabemos que hay situaciones políticas, pero creo que debemos ya de cambiar ese sentido a lo más práctico, a lo que tiene que hacerse para evitar que nuestros recursos, porque también nosotros aportamos, pues estén yendo cada vez al agua, ¿no? Ahí a los fenómenos que suceden cuando se puede evitar y darle pues un sentido muy diferente a nuestras comunidades. Así es, efectivamente, y es un recurso que si bien, como tú dices, genera trabajo, yo te diría, bueno, pues sí, genera trabajo porque es un recurso y de inmediato hay que entrar en acción, rentar maquinaria, hacer reconstrucción, pero yo te diría es una máscara, ¿no? Porque ese recurso, si no hubiera estos daños, se usaría en escuelas, en mercados, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Está pasando de la derecha a la izquierda, ¿no? Yo creo que debe de haber un presupuesto de inversión preventivo para todos estos daños que ya se tienen detectados, que se sabe que son zonas vulnerables, los puentes, las carreteras, donde se daña, ya lo tenemos, ya hay antecedentes, ya hay una historia. Hay que tomarla, asignar un presupuesto para fortalecer esa infraestructura, ¿no? Pasaría con el arquitecto Francisco Cruz. Arquitecto, te preguntaría cómo brindar apoyo para que las comunidades se recuperen, pero de forma sostenible. ¿Sí? Poder empezar a tener comunidades sostenibles, que es algo que hoy empezamos a escuchar mucho en el medio, pero sin embargo no vemos cómo lo vamos a implementar, no vemos en esos planes de desarrollo hablar de una construcción sostenible y de municipios o incluso estados que puedan alcanzar esas calificaciones. ¿Qué nos podrías decir al respecto, arquitecto Cruz? Adelante. Muchas gracias. Pues realmente es un tema complicado, como le hemos comentado, desgraciadamente siempre se afectan zonas muy vulnerables, zonas económicamente bajas, zonas que pertenecen a municipios de escasos recursos en el tema de las aportaciones federales. Yo aquí en este caso creo que lo que nosotros pudiéramos aportar como Cámara, como profesionistas, sería a través de nuestros legisladores, que pudiera ser nuestros diputados locales, nuestros diputados federales, para que llegara a oídos de las dependencias o de las secretarías que les compete este tipo de infraestructura.
a través de solicitar partidas para proyectos de investigación, para proyectos de ingeniería, proyectos de retención, cárcamos de bombeo. Realmente la situación no la vamos a cambiar y año con año va a ser más fuerte. Ya no es necesario pensar en las limpiezas. Como usted lo comenta, cada fenómeno que pasa, la ayuda se empieza a diluir. A nosotros nos golpeó el huracán Kenan en el 2001 y había ayuda hasta internacional. Nos golpeó en el 2018 el huracán Huila y había ayuda de toda América. Y nos golpea este último huracán el año pasado y pues prácticamente era pura ayuda local. Nosotros como Cámara siempre hemos tenido participación, sin embargo también se siente esa ayuda que poco a poco deja de manifestarse. Y esto es preocupante porque si se repite año con año, cada 2 años, pues al último realmente nada más van a estar los municipios solos. Entonces volvemos a lo mismo, como profesionistas, la ayuda, lo que podemos aportar, que realmente sea algo palpable y que pueda modificar la situación y las condiciones de vida de esta población, es a través de las leyes, de la legislatura, de organizarnos como Cámara, organizarnos con colegios de profesionistas para ir a tocar puertas para que se puedan aperturar estos recursos para generar proyectos, porque si no, vamos a lo mismo, el recurso se va a estar yendo, se va a estar yendo y la ayuda comunitaria va desapareciendo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, arquitecto. Sí, ese es otro gran tema, la parte de la planeación, algo que carecemos en nuestro país, ¿no? Y que es algo que está en la agenda nacional y ahora le toca a nuestro presidente, el ingeniero Francisco Javier Solares, estar insistiendo en ese tema, ¿no? Se requiere de planeación a corto, mediano plazo y en esa planeación que necesita el país entran todas estas partes que hemos venido mencionando, estos estados que por su cuestión geográfica sabemos que son vulnerables tanto a cuestiones del clima como a cuestiones sísmicas ¿no? Entonces, sí necesitamos que exista una planeación a futuro, ¿no? Para buscar solventar estos daños que se le hacen a los estados y a las comunidades. Y siempre son comunidades que obviamente no pueden crecer, no se pueden desarrollar si año con año son castigadas y cada vez es menos el cómo se puede resarcir el daño, ¿no? O sea, ya no hay la misma ayuda, entonces quedan todavía rezagos del año anterior cuando ya está llegando la siguiente temporada. Y esto va a traer problemas obviamente muy, muy serios y más mencionabas hace rato, cuando los cambios políticos ponen a gente que no tiene la capacidad, ¿no? Es mi experiencia en estos últimos 5 años, desde el desastre del sismo que me tocó vivirlo y participar en forma intensa y tomar decisiones. La verdad es que hay gente que no tiene ni la más remota idea y tiene que decidir, ¿no? Y toma decisiones que son inexplicables porque no permite que la gente de experiencia que técnicamente está preparada sea la que decida. Se toman decisiones políticas, ¿sí? Electorales, ¿no? Y esto, pues de ninguna manera ayuda al país ni a las comunidades. Por último, para terminar con nuestro panel, le pediría al ingeniero Maurilio, sabemos que el presupuesto en los municipios es reducido. ¿De dónde salen los fondos para la atención a la reconstrucción? ¿Y qué procedimientos se deben de llevar a cabo? ¿Cuál es tu recomendación? Tú como presidente en Nayarit, conoces la inversión que hace el Estado, la inversión que hacen los municipios. ¿Qué sugerencias daría? ¿Cuál sería la idea para ti de poder obtener recursos para poder atender una reconstrucción, independientemente de los famosos estos fideicomisos que desaparecieron y poderla llevar a cabo en forma oportuna? ¿Qué recomendaciones nos harías ahí, ingeniero? Adelante. Gracias, Alfonso. Yo pienso que es un tema de ya verlo de manera
financiera. Es decir, en Nayarit tenemos muy focalizados los puntos en donde se ha estado afectando, y yo pienso que ya habría que hacer un equilibrio sobre incluso hablar de una reubicación de algún centro de población. Como bien lo dicen, coincidimos, es muy similar los aspectos de la ubicación de algunos centros de población que recurrentemente están siendo afectados. Hay que ver, hay que echarle números, digo, la verdad, debería, dentro de la planeación, gobierno del estado, específicamente aquí en Nayarit, ver esos puntos focalizados de, si se tratan centros de población, tenerlos que reubicar indiscutiblemente. Digo, a la larga, yo pienso que saldría más barato que, como bien lo dice Misael, pues estarle echando mejoralitos, ¿no?, a las ciudades. Hablar que cuando se les pega a un centro de población, pues la sociedad pierde todo, ¿no? Pierde muebles, pierde todas sus propiedades. Entonces, hasta eso se tiene que analizar. Hablar de los fideicomisos, pues ya es hablar del pasado, como bien lo decía también Misael, compartimos esa misma opinión, era ver un nicho de trabajo que desgraciadamente ya no está. Existen los apoyos parciales inmediatos, pero pues son para limpiezas y desasolves, es como que la primera instancia, ¿no? En Nayarit, específicamente, se los puedo comentar, le propusimos al gobernador crear un fondo para desastres. Este fondo para desastres, a través de retenciones de las empresas afiliadas a Cámara, pues va definitivamente en el sentido de operar o accionar ante este tipo de contingencias. Es decir, si existe alguna posibilidad de remediar mediante una estructura de infraestructura carretera, lo primero que también entra por ahí la Comisión Nacional del Agua es a restablecer los insumos del agua potable, la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, pudiera ser ese un canal, aunque no lo considero yo, no sería muy suficiente, pues les digo, por las retenciones de algunas empresas, tratar de tener ahí un pequeño fideicomiso, pero bueno, yo pienso que de no tenerlo, como lo hace muchas veces el gobierno del estado, hasta que no pasan las contingencias, hacer el análisis, solicitar a la Secretaría de Hacienda que les envíen recursos declarando zona de desastres a algunos municipios, pues ese es un canal que sabemos que se tarda 5 o 6 meses a veces para que llegue ese recurso para empezar a reactivar otra vez la infraestructura que se haya perdido, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado. Muchísimos de los municipios no se dan abasto siquiera con la infraestructura municipal que tienen dentro de las cabeceras. Ahora hablar de un fenómeno que sabemos que puede pasar, desgraciadamente no sabemos cuándo va a pasar, entonces indiscutiblemente debemos de estar preparados, ¿no? Y la cuestión financiera, pues obviamente debe de estar considerada, puesto que se va a ocupar. Tenemos nosotros un periodo por ahí de 3 semanas que a lo mejor pudiéramos estar aportando los recursos propios de las empresas, pero que sabemos que en temas de reconstrucción, pues simple y sencillamente no se va a poder destinar ese recurso, ¿no? Entonces, habría que otra vez solicitar a los poderes legislativos para que vuelvan a analizar la situación respecto a los fenómenos naturales. Digo, es muy recurrente, vale la pena que analicemos la cuestión de otra vez el cambio climático. Nos está pegando en aspectos de temas de pérdida de infraestructura que recurrentemente lo estamos volviendo a hacer. Entonces, yo propondría analizar la situación de crear, si no un fideicomiso, bien un fondo de desastres que se establezca a lo mejor en un consejo donde se tengan detectados a través de áreas municipales los puntos muy específicos donde se pudieran tener afectaciones y crear incluso algunos temas de obras para tratar de mitigar las inundaciones, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues creo que aquí podemos decir que dentro de lo que nos han ustedes estado mencionando con su experiencia, tanto en desastres como su experiencia como constructores, empresarios, ¿sí? Creo que hay 5 grandes puntos en los que podemos resumir estas preguntas. Uno de ellos es la parte de planeación de proyectos, ¿sí? Que de veras contemplen la situación de cada uno de sus estados y que es un mal de todo el país, y puede ser a través de crear una planeación y fondearla a través de un fideicomiso o a través del otro punto que es un presupuesto del PEF, de un presupuesto etiquetado para estas zonas que son continuamente golpeadas por los desastres, que se pueda construir una infraestructura sostenible, ¿no? La parte de prevención,
que ha sido una constante en sus comentarios, un trabajo permanente con los comités de protección civil. Creo que esto se requiere. De ahí pueden salir esas recomendaciones hacia el gobierno, para tanto el gobierno federal como estatal, para contemplar los dos puntos anteriores. La parte de transparencia y evitar la corrupción respecto a estos seguros que deben de tener todas estas zonas, ver cómo transparentar esas grandes cantidades que se pagan en seguros y que nunca se ve el recurso. Siempre la reconstrucción se da en un porcentaje mayoritario con la ayuda nacional, internacional, de las ONGs, con la propia aportación de las empresas, que cuando entran ellos ponen gasolina, diésel, su maquinaria, su mano de obra, y después tienen trabajo. Yo diría, es utilidad, de veras habrá una utilidad cuando hacen ese trabajo, o recuperan lo que ya gastaron, ¿no? Esa parte creo que hay que verla, y también pedir que se acabe con esa opacidad que hay, y es un tema que en el caso de los estados como el de ustedes debe ser totalmente transparente. Y el tema que sí tenemos que cuidar desde Tijuana hasta Cancún y entenderlo como empresarios de la construcción, textiles, petroleros, de lo que quieran, es que se está dando en el mundo un cambio climático, y como país estamos sintiendo estos cambios. Cada vez nuestros desastres son de mayor intensidad, nos dejan mayores daños que nos cuestan dinero, ¿sí? Y cada vez la ayuda es menor por todas las reglas también que se ponen fiscales, y obviamente también la situación económica no ayuda. Al tener un menor ingreso, las empresas globales, las fundaciones, pues no tienen los donativos que esperaban, tienen un porcentaje menor para ayudar, y esto va creando rezagos en la infraestructura educativa, de salud, de comunicaciones, ¿no? Creo que ha sido muy interesante la charla con ustedes, muy enriquecedora. Yo me llevo aquí varios apuntes que como Cámara Nacional tendremos que meter en nuestra agenda, y otros que se refuerzan, como es todo lo que les acabo de mencionar. Les agradezco a los cuatro por su participación, ¿sí? Y le doy la palabra a Marco Ruiz. Muchas gracias a los cuatro panelistas. Ha sido un gusto intercambiar y escucharlos en todos estos temas, muy enriquecedores. Marco, muchas gracias. Al contrario, Alfonso, gracias a ti, gracias a los panelistas. Bueno, pues estamos cerrando muy bien estas jornadas de responsabilidad social empresarial en el tema de justamente la contingencia para los ciclones y los huracanes. Y bueno, agradezco mucho nuevamente a las personas que estuvieron siguiéndonos en las diferentes plataformas. Muchas gracias. Recuerden que al finalizar estas conferencias, los que estuvieron registrándose a las 5 de ellas recibirán una constancia de participación de las mismas. Y bueno, agregadamente a esto, recibirán también toda nuestra oferta y todas las ofertas de capacitación, de los servicios que tiene la Cámara. Estén pendientes siempre de las redes sociales, siempre tenemos jornadas de información interesantes con base en sus necesidades, con base en sus propios requerimientos. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos los participantes, a los asambleístas, y también le pediría a nuestra producción que nos apoye con el mensaje de cierre de estas conferencias del ingeniero Nicolás Mariscal Toruela, por favor. Estimados todos, agradezco su participación en el primer programa de prevención de desastres de CEMIC, iniciativa que replicaremos anualmente, buscando acercarles contenido de calidad que ponga a su disposición herramientas y conocimientos para la gestión integral de riesgos. Diariamente observamos el incremento de los impactos del cambio climático, lluvias más intensas, inundaciones, sequías y el aumento del nivel del mar, por mencionar algunos. Las estimaciones advierten un mayor número de ciclones y huracanes, con vientos cada vez más fuertes y desplazamientos a menor velocidad, lo cual
tendrá repercusiones en vidas humanas y recursos económicos y materiales. Por ello es fundamental prepararnos. En México, los desastres han demostrado la vulnerabilidad humana, pero también una gran área de oportunidad para nuevos mercados y dinámica social, pues el aumento de acontecimientos extremos exigen nuevos diseños arquitectónicos y de construcción que respondan a estos riesgos. Situación ante la cual debemos adelantarnos para que como constructores seamos más competitivos, sostenibles y resilientes. Todos podemos sumar al enfoque de prevención de estos fenómenos a través de nuestras actividades y círculos concéntricos con nuestras familias, empresas y amigos. Por ello, celebro el cierre de estos trabajos a través de este panel en el que grandes líderes y amigos nos compartieron sus experiencias al respecto, mostrando la fuerza de CEMIC. Licenciado Misael Elorza Aguilar, presidente de CEMIC Oaxaca. Ingeniero Maurilio Gutiérrez Mu, presidente CEMIC Nayarit. Siendo afiliados destacados, el ingeniero Rigoberto Carballo Zárate, afiliado CEMIC Oaxaca. El arquitecto Francisco Cruz Gutiérrez, afiliado CEMIC Nayarit. Al respecto, para mí es un honor reconocer a las delegaciones que suman esfuerzos en beneficio de nuestros connacionales en diversos estados de la República, lo cual no es tarea fácil. Su labor en la representación, gestión y movilización de ayuda es titánica. Asimismo, reconocer a los afiliados que son ejemplo de un incansable compromiso social. Por ello, aprovecho este espacio para felicitarlos e invitarlos a seguir impulsando acciones antes, durante y después de un fenómeno de desastre. Además, quiero reconocer las acciones del arquitecto Alfonso Carrillo, moderador del panel y quien encabeza los esfuerzos para la implementación del protocolo de CEMIC a nivel nacional. A todos y cada uno de ustedes, gracias por su labor y compromiso. Asimismo, agradezco a los ponentes y participantes de estos 5 webinars y los invito a compartirnos su retroalimentación para mejorar este programa. Por último, agradecer al ISIC por su apoyo para el logro de este proyecto. Seguro de que el contenido contribuyó a su crecimiento personal y profesional. Les deseo una excelente tarde. Saludos. Agradecemos el mensaje del ingeniero Nicolás Mariscal Torruella. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Un gusto, presidente, saludarlos. Saludos, muchas gracias. Saludos, Misael. Hasta luego. Nos dedicamos a la formación, capacitación, actualización y certificación de los trabajadores que laboran en todas las áreas y niveles del proceso constructivo. El 19 de abril de 1978 se funda el ISIC. Estamos presentes en las 44 delegaciones de la Cámara, distribuidas en todo el país, con personal especializado e infraestructura propia. Además, tiene la experiencia de brindar la capacitación en las obras en construcción, en sus aulas móviles y centros permanentes. El ISIC ofrece un abanico de posibilidades en capacitación y formación que responden a las necesidades del sector de la construcción.
el diagnóstico de necesidades de capacitación, cursos teórico-prácticos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus modalidades presencial y a distancia. El programa de capacitación en el marco de la responsabilidad social, dirigido a personas vulnerables y mujeres jefas de familia. Certificamos las habilidades y conocimientos de los trabajadores. En materia de consultorías, apoyamos en la formación de comisiones mixtas y en la elaboración de planes y programas de capacitación a empresas. Realizamos la formación de instructores en las empresas y dependencias. Y respondiendo a los tiempos actuales, también contamos con servicios de videoconferencias. Es de destacar que el ISIC promueve la aportación del recurso 2 al millar entre las empresas constructoras de los sectores público y privado, a través del cual les permite crear un fondo para capacitar a sus trabajadores. Capacitar es construir. Contáctanos en tu delegación CEMIC más cercana